Vamos a hablar ahora de funciones. Nosotros lo que primero hicimos fue fórmulas, ¿sí? Estas fórmulas matemáticas muy sencillas, no puedo escapar mucho de una suma, resta, multiplicación y división, pero Excel tiene una cantidad gigante de funciones que son pequeños programas que están adentro de Excel que me permite hacer, miren, yo voy a ir a la solapa fórmulas, al menú fórmulas, y tiene fórmulas financieras, de texto, lógicas, de fecha y hora, de búsqueda, de ingeniería, de estadística, matemáticas, cúbicas, miles de funciones que a mí me permiten trabajar y usar toda esa potencialidad que tiene Excel. Entonces, en lugar, la primera fórmula bien súper simple que vamos a usar es la suma, ¿sí? Entonces, dijimos para fórmulas o funciones vamos a iniciar con el igual, vamos a escribir el nombre de la función y en realidad nosotros no le vamos a poder enseñar cómo trabajan todas las funciones que tiene Excel porque podríamos estar 2 años haciendo esto y no tiene sentido. La idea es conocer las fórmulas principales que nosotros vamos a utilizar. Vamos a ver fórmulas de búsqueda, matemáticas, lógicas, alguna de estadística. Y una vez que uno entiende cómo usar esas funciones, después solo es buscar qué función necesito y entender cómo funcionan sus argumentos. ¿Qué son esos argumentos de los que acabo de decir? Toda función está armada de la misma forma. Comienza con un igual, coloco el nombre de la función, abro paréntesis y ahí adentro yo voy a tener que colocar los argumentos que van a hacer que se resuelva esa función. Fíjense, igual, suma, paréntesis, y acá me pide qué argumentos. Los argumentos de la suma es fácil, son los números que voy a sumar, ¿sí? ¿Qué voy a sumar? Esta celda, cada argumento va separado por punto y coma, depende igualmente de la versión de planilla de cálculo, puede ser por coma, en Excel es punto y coma, en la versión que yo tengo y cómo tengo configurada la PC, si voy a la planilla de cálculo de Google es con coma. C6, D6, fíjense en que, y E6, no me sé la abecedario. Fíjense en que es indistinto ponerlo en mayúscula, minúscula, eso no interesa tanto los argumentos como el nombre de la función. Y me hace, ahí de un enter, o sea, terminé de colocar los argumentos, cierro el paréntesis que abrí, por ahí voy a abrir más de un paréntesis, voy a tener que cerrar todos los paréntesis que abra, doy un enter y realiza esa función, ¿sí? Lo mismo que hice para la fórmula, la puedo arrastrar, y fíjense que me pone suma C7 de 7, 7, suma C8 de 8, E8. Lo mismo que dijimos para las fórmulas con el copiador relativo, en la función funciona exactamente igual. ¿Qué otra cosita? Hay algo que les quería mostrar. Ahora fue muy fácil porque yo puse C6, D6 y E6. Eran 3 celdas que yo tenía contiguas, ¿sí? Pero hay algo que se llama rango de celdas que es importantísimo en Excel que lo entendamos. Un rango de celdas son celdas contiguas que a mí me permite trabajar con ese rango con todas las celdas que tenga adentro. ¿Cómo se denomina un rango de celdas? Miren, supongamos que yo quiero sumar estas 3 celdas, desde C6 hasta E6. Yo no tengo que escribir C6, D6, E6, F6, G6, H6, sino con poner la primera y la última separada con 2 puntos, me va a tomar el rango de celda o todas las celdas que estén en el medio. Fíjense en que me sumó desde C6, el 2 puntos hasta E6. ¿Sí? Me sigue sumando lo mismo. Lo arrastro, sigue sumando de C7 a E7, de C8 a E8. Supongamos que yo quiero sumar ahora todas las notas. Las puedo sumar de 2 formas. O sumo todo esto, entonces hago igual, suma, y sumo desde acá hasta acá. Fíjense en que si yo selecciono las celdas que voy a sumar, que es una práctica habitual hacer eso, no estarla escribiendo como estaba yo, me pone desde F6 hasta F8, cierro paréntesis y ya me hace la suma. ¿De qué otra forma puedo sumar? Y yo podría sumar todas estas notas que están acá. ¿Y cómo haría eso? Hago igual suma desde C6 hasta celda superior izquierda hasta celda inferior derecha. Siempre se describen de la misma forma. Inferior izquierda, superior izquierda
inferior derecha, esa diagonal, ¿sí? Desde C6 hasta E8, y que me va a sumar todo lo que comprenda ese rectángulo. Y me suma obviamente exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, el concepto de rango de celda, que lo van a usar muchísimo cuando tengan tablas, vamos a trabajar con tablas mucho más grandes que estas. Esto nos viene bárbaro para trabajar. Siempre vamos a trabajar con rangos y no poniendo todas las celdas que están incluidas adentro de ese rango.